Saludos, que Dios te bendiga. Hoy estamos con la tentación de Jesús y lo vamos a ver en PDF. Recordá que yo te pongo al final de la descripción del video el PDF para que vos lo puedas descargar. Hoy veremos Marcos 1, 12 al 15. Vamos a comenzar a leer, pero antes recordá que al final del PDF te pongo unas preguntas las cuales vos vas a responder. ¿Por qué cree que la tentación de Jesús se encuentra después del bautismo y antes de su primera predicación pública? Punto 2. En la vida del creyente, ¿cree que hay relación entre el deseo de consagrarse al Señor y los ataques del diablo? Razón de su respuesta. Quizás quiera explicar alguna experiencia personal. 3. Compare la tentación de Cristo y la de Adán en el huerto del Edén. 4. Cite algunas diferencias entre el reino de Dios y los reinos de los hombres. 5. ¿Cuáles son las condiciones para entrar en el reino de Dios? Explíquelas brevemente. Bueno, estas son las preguntas que vos vas a responder leyendo el PDF que te voy a dejar en este estudio para que vos lo puedas descargar en tu computadora. Vamos a comenzar leyendo Marcos 1, 12, 13. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Vamos a ver lo que dice acá. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Vamos a marcar esto para que vos me sigas acá en la enseñanza. Vamos a marcarlo completo. Ahí está. El mismo Espíritu que descendió sobre él en el bautismo es el que ahora le impulsaba al desierto de la tentación. Después de la aprobación celestial sigue el ataque infernal. Si en el bautismo Jesús afirmó su total disposición a realizar la tarea que le fue asignada, a saber, sufrir y morir en lugar de su pueblo, sería por tanto lógico que de inmediato comience la aflicción, la que aquí toma forma de tentación. Jesús es el Rey y a la vez el siervo sufriente, por lo cual se mueve de forma repentina de la plena luz a las tinieblas, de la sonrisa complaciente del Padre al engaño despectivo de Satanás. La impulsó es una palabra vívida, más enérgica que la de Mateo, fue llevado, y la de Lucas era conducido. Hace énfasis en la convicción que le infundió el Espíritu Santo sobre la necesidad de aquella experiencia. Por supuesto, no debe entenderse que Cristo opusiera resistencia a la dirección del Espíritu Santo. Cristo siempre se sometía a los impulsos del Espíritu, por ser algo que indicaba la voluntad del Padre. En este caso, lo que Marcos indica es que ese impulso fue inusualmente fuerte. Sigamos leyendo. Estuvo allí 40 días. Marcamos de nuevo y leemos. ¿Cuál era la voluntad del Padre en este momento al llevarlo al desierto? Seguramente tenía que ver con un tiempo de comunión y preparación para el ministerio. De ahí los 40 días de ayunos, según Mateo 4:2. Sin embargo, Satanás aprovechó este tiempo para tentar a Cristo, tratando de impedir el cumplimiento de su ministerio. Muchas veces, cuando nos proponemos buscar a Dios, encontramos mayores obstáculos y tentaciones por parte de Satanás. Notemos también que la forma de escapar de la tentación no es buscar un lugar separado, un convento, por ejemplo, sino vivir en íntima comunión con Dios. Para los detalles de la tentación en el desierto, hemos de acudir a los evangelios de Mateo y de Lucas. Te sugiero que leas Mateo y Lucas para ver los detalles de esta tentación. Sigamos leyendo, dice acá, y era tentado por Satanás. Marcamos otra vez esto para que vos me sigas. El que el Inmaculado Jesús pudiera ser tentado es un misterio imposible de explicar de forma perfectamente clara. Hasta donde entendemos, podemos decir que Jesús no experimentó el mismo proceso psicológico de ser tentado que experimentara el ser humano en general. En el caso del hombre, incluso a los creyentes, primero aparece la tentadora voz o el susurro interno de Satanás que le insta a pecar.
A la vez también experimenta su deseo interno, la concupiscencia, que le empuja a ceder a la tentación de aceptar la insinuación del diablo. Así que, en el caso del hombre, sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen, según Santiago 1:14. En el caso de Cristo, el asunto fue totalmente diferente. Vamos a marcarlo para que lo sigamos leyendo. En la tentación de Cristo, Satanás fue el que proveyó el estímulo externo, un estímulo que no encontró apoyo en su propio corazón. No había en él un estímulo interno que le incitara a cooperar con aquel que lo tentaba. Con toda la tentación siempre fue real. El Señor sintió la necesidad, tuvo conciencia de que Satanás lo incitaba a satisfacer esa necesidad. Supo que debía resistir al tentador y luchó dentro de ese conflicto. ¿Cuál era el propósito divino detrás de esta tentación? El primer Adán, en las óptimas condiciones del Edén, cedió ante la tentación del diablo, pero el postrer Adán, Jesucristo, resistió las más sutiles tentaciones del adversario en medio del desierto, habitado por las fieras y en las peores condiciones posibles, y así manifestó claramente su capacidad para emprender la obra de la salvación. Al mismo tiempo, este fue su entrenamiento para ser nuestro sumo sacerdote, capaz de socorrernos cuando somos tentados. Esto lo podés leer acá en Hechos 2:18 y en Hebreos 4:15-16. Y mostró que el reino que había venido a establecer es totalmente distinto en todas sus formas y maneras del mundo que rige Satanás o el diablo. Y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Notamos que durante la tentación no tuvo compañía humana. En el Salmo 91, 11, 13, la promesa de victoria sobre las fieras viene inmediatamente después de la protección angélica. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. El profeta Juan el Bautista había sido encarcelado por Herodes, puesto que Juan le denunciaba porque había tomado a Herodías, la mujer de su hermano. Finalmente, esta mujer empujó a Herodes a encarcelar a Juan, para luego hacerle morir. Sin duda, Juan terminó pagando un precio muy alto por su fidelidad a Dios y al Evangelio. Y este es el telón de fondo que Marcos coloca para el comienzo de la obra de Jesús. Ahora es el Rey mismo quien continúa la proclamación del Evangelio allí donde el heraldo Juan el Bautista lo había dejado. De hecho, al venir a Galilea, el Señor estaba entrando en el territorio de Herodes. Pero a pesar de que los hombres malvados habían logrado silenciar al profeta, de ninguna manera podrían impedir que la palabra de Dios fuera proclamada. Vino predicando el Evangelio del reino de Dios. Vamos a ver lo que dice acá, lo marcamos también. Estas buenas noticias que predicaba se relacionaban con la venida del reino de Dios. Para empezar, su anuncio nos deja claro que Dios está dispuesto a admitir en su reino a los pecadores arrepentidos. Además, su reino es diferente. Todos los demás reinos, desde la caída del hombre, que habían regido por las normas del diablo, como el egoísmo, el dominio de los fuertes, la violencia, el orgullo, el lucro, los ejércitos, y cuando se levantaba un nuevo imperio, los hombres temblaban. Pero el reino que el Señor proclamaba se basaba sobre el perdón de Dios a los hombres arrepentidos. Es importante tener en cuenta esto. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Aquel momento que Dios había ordenado desde la eternidad había llegado. Es como la plenitud de los tiempos, según Pablo en Gálatas 4:4, y el cumplimiento de los tiempos en Efesios 1:10. El mismo rey empezaba a cumplir su misión y se hallaba ya en medio de su pueblo. Dentro de poco tiempo la obra de la cruz y el triunfo de la resurrección habían de poner el fundamento de un nuevo reino de bendición y de paz. Pero la gracia de Dios empezaba a manifestarse anticipadamente en las maravillosas obras de misericordia del Salvador. Arrepentíos y creed. Estamos terminando ya con esto, después te dejo el PDF para que vos lo descargues y respondas las preguntas que están más abajo. Esta doble exhortación señala la responsabilidad de los hombres. Los hombres pueden entrar en el reino por confesión su pecado y volver su rostro al Rey Salvador, colocando en él toda su confianza. Bueno, acá te hago una pequeña
una pequeña reflexión, un pequeño comentario, un pequeño análisis para que no te sea tan difícil responder el PDF. ¿Por qué cree que la tentación de Jesús se encuentra después de su bautismo y antes de su primera predicación pública? Bueno, ten en cuenta que Jesucristo fue tentado y después, o antes de ser tentado y después del bautismo, se encontró en una situación donde él, como hombre, habría de sufrir aquello que nosotros hoy en nuestros días sufrimos constantemente, que son las debilidades. Jesús estaba preparado para enfrentar nuestras debilidades y Jesús habría de saber y entendernos a través de lo que significa llevar sobre su cuerpo todas nuestras enfermedades, nuestros dolores y todas aquellas cosas que nos afligen. Es por eso que el bautismo marca un antes y un después en la vida de Jesús y también la tentación allí en el desierto. Entre esos dos periodos, Jesucristo atraviesa una tentación muy grande y esta tentación tiene que ver con la preparación de Jesús para entendernos y comprendernos y poder ayudarnos en nuestras debilidades. Así que cuando vos sufras tentaciones, sabe que Jesucristo te puede librar de esas tentaciones. Hay victoria segura a través de lo que hizo Cristo en el desierto, no solamente en la cruz, también en el desierto Cristo venció a Satanás y por esa forma de vencer al diablo es que vos tenés también la posibilidad de vencer las tentaciones así como Cristo las venció. Él te va a dar la fuerza a través de su Espíritu Santo. En la vida del creyente, ¿cree que hay relación entre el deseo de consagrarse al Señor y los ataques del diablo? Obviamente sí. Cuando Jesús se fue al desierto en aquel momento, el Espíritu Santo comenzó a prepararlo, pero también Satanás comenzó a atacarlo. Cuando nosotros comenzamos a estar llenos del Espíritu Santo, dalo por cierto que Satanás va a querer impedir lo que Dios está haciendo en tu vida. Llenate del Espíritu Santo y tenés por cierto que cuando vos estés lleno del Espíritu Santo, no habrá diablo que pueda detener tu vida en las bendiciones que Dios te ha prometido y en las victorias que Dios te quiere dar. Compare la tentación de Cristo y Adán en el huerto del Edén. Obviamente, Adán cayó ante las tentaciones y Jesús venció las tentaciones. Así que vos también podés vencer las tentaciones junto a Cristo Jesús. Él te dio la victoria. Cite algunas diferencias entre el reino de Dios y el reino de los hombres. Obviamente, el reino de Dios es un reino de justicia, paz y amor. Y el reino de los hombres es un reino de injusticia, de odio y de muerte. ¿Cuáles son las condiciones para entrar en el reino de Dios? Las condiciones para entrar en el reino de Dios son creer en el Señor Jesucristo y arrepentirse de los pecados. De esa forma se entra al reino de Dios. Bueno, este es el PDF, no lo quiero hacer más largo. Que Dios te bendiga y hasta el próximo estudio en PDF.